Hola, buenos días. Esta mañana vamos a estudiar Jeremías 20 y es un capítulo muy difícil por la forma que Jeremías se expresa y aparte la profecía del profeta que predicaba mentira y que había puesto en un cuarto en el cepo, ahí en un cuarto a Jeremías encerrado. Vamos a leer para que ustedes sigan aprendiendo y no olviden leer la Biblia, no olviden orar todos los días, porque es necesario entrar en la presencia de Dios en oración y pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, que el Señor nos bendiga con su palabra y que nosotros estemos obedeciendo, que nosotros estemos siempre atentos a su palabra. Y vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa. Gracias, Señor, por tus misericordias, por el amor que siempre derrama, Señor, como la lluvia de esta mañana. Gracias, eres muy bueno con nosotros, te bendecimos. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a entenderte. Enséñanos, Señor, con tu palabra. Guíanos con tu Espíritu, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Danos entendimiento, discernimiento para entender tu palabra y ponerla por obra. Hágase tu voluntad cada día en la vida de nuestros hijos y nietos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien tienes complacencia. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Ayer me equivoqué, le puse a la señal de la vasija rota que era el 18, pero eso no hay problema. A veces uno se equivoca para que vean que somos humanos. Hay muchos hermanos que creen que no se equivocan, pero todos nos equivocamos. A veces caemos, nos tropezamos, a veces hacemos cosas que no debemos de hacer y tenemos que aprender. Hay personas que creen que están en lo correcto, pero están mal. Según sus propias, como dice el Señor, no confíes en tus propias convicciones, porque lo que tú crees no es lo que el Señor quiere creer y hay veces que están equivocados. Y lo vamos a ver aquí en la profecía contra Pasur. Y él pensaba que era un sacerdote del Señor, pero no fue así, dice. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe de la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. O sea, lo que leímos en el capítulo 19. Jeremías profetizaba y hablaba que iba a haber canibalismo, que Dios iba a hacer que se comiera la carne de sus hijos y la carne de sus hijas y cada uno la comería la carne de su amigo, o sea, en el asedio, en el apuro donde estaban. O sea, habría gran consternación porque iban a ser tomados prisioneros, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Entonces, el sacerdote Pasur, que presidía como príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba y entonces el profeta Pasur mandó a azotar a Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, o sea, es como una prisión, es un cuarto ahí que tenían, lo sacó y le dijo entonces Jeremías, el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, el Señor ya no llamará su nombre Pasur, dice, sino Magor Misabib, Magor Misabib,
que significa terror por todas partes. O sea, hablando que la profecía que hablaba de lo que le acontecería en su vida a Pasur, porque así ha dicho el Señor: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos. Y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos tus moradores de tu casa irán cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y serás enterrado allí, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado mentiras. O sea, hay gente que predica mentiras hoy en día, y aquí Pasur predicaba mentiras, hablaba cosas contrarias. Jeremías, por lo tanto, hablaba que venía mal, que vendría asedio, que vendría muchas cosas perversas, eh, muchas cosas malas que le iban a suceder al pueblo de Israel por causa de su deshonestidad, de su arrogancia, de su desobediencia. O sea, porque eso es lo que le iba a ocurrir. ¿Cómo te pueden, por qué te vienen las cosas malas? Pregúntate, pues porque no haces las cosas que debes de hacer. Entonces, Pasur era un sacerdote, y Dios nos ha constituido a nosotros como sacerdotes del Señor. Somos reyes y sacerdotes porque reinaremos con Cristo, y sacerdotes porque ahora ejercemos el sacerdocio cuando entramos a la misma presencia de Dios a adorar. Ya no ocupamos sacrificios, ya Dios hizo el sacrificio por nosotros. Él entregó a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros fuéramos a, a dar alabanza, sacrificios de alabanza. Ya no, ya no haremos otras cosas. Entonces la profecía del Señor contra Pasur es que como él presidía como príncipe de la casa del Señor, él oyó todo lo que el profeta Jeremías dijo y no le gustó para nada. Entonces le dijo Jeremías que el Señor lo había llamado Magor Mishabit, que era terror por todas partes. O sea, que él vería el terror, él vería todo esto que se profetizó contra él le acontecería. Y todo lo que estamos profetizando nosotros, que no somos así como dicen, es que este es un falso profeta, y que nosotros estamos hablando la palabra del Señor, estamos compartiendo, predicando, estamos hablando del apocalipsis que se va a cumplir. O sea, van a venir cosas terribles al planeta Tierra, y pues la gente piensa que son mentiras, que son cosas de la naturaleza lo que está sucediendo. Entonces las personas este, no conocen la Biblia, no tienen temor de Dios. Entonces, aquí la profecía dice que Pasur será entregado en manos del rey de Babilonia. Él y toda su familia va a ser llevado a Babilonia, y que allá iba a morir. Entonces, si tú lees y reflexionas en la palabra que está escrita, aquí dice que Dios iba a entregar la riqueza de la ciudad de Judá, de Jerusalén. Dice, y que todo su trabajo y todas las cosas preciosas que habían en el templo, todos los tazones, recuerden que fueron llevados, eh, fueron llevados todas las cosas a Babilonia, y, y todas esas cosas que sucedieron se cumplieron. Miren, por ejemplo, en el reinado de Joacín, cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. Y él hizo lo malo ante los ojos del Señor.
Entonces sucedió lo que estaba profetizado, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia, atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor y los puso en su templo, allá en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Entonces ahí dice que también Joaquín era de 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Y lo mismo hizo, lo mismo. Hicieron lo malo, dice. Y luego acá en el 14 dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya remedio, y fueron llevados prisioneros a Babilonia. Y aquí vemos claramente que decía que los sacerdotes, de los cuales estaba contado el profeta Pasur, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que él empezó a tratar mal a Jeremías. Y Jeremías pues sufría, lloraba por su pueblo. Entonces todo esto le aconteció por lo que estos hombres que debían de estar dirigiendo al pueblo en santidad, en las palabras del Señor, ellos se olvidaron de enseñar la Torá de enseñar la palabra del Señor, sino que ellos enseñaban lo que ellos tenían en su corazón, y fueron llevados cautivos. Es muy triste que en los finales de los días se vaya a cumplir exactamente lo mismo. Lo que sucedió en el pasado fue llevado a Babilonia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel después fue esparcido por todas las naciones. Ya no fue llevado cautivo, sino fue esparcido porque no obedeció al Señor. Entonces en 1948 la profecía se cumple cuando Dios vuelve a traer a Israel, porque Dios tiene una gran obra, una obra grande con su pueblo que va a ser redimido y va a ser castigado. Y lo vamos a ver cuando sigamos más adelante en el estudio de Jeremías. Entonces Jeremías empieza a lamentarse. Jeremías empieza a decir de una manera muy, para muchos sería extraña, porque el Señor, la forma en que habla, cómo el Señor te pudo seducir. O sea, me sedujiste, y decía, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Fíjate, Jeremías está diciendo, me convenciste, Señor, de hacer lo que me dijiste. Porque acuérdense que, fíjense, nos vamos a ir hasta el capítulo 1 otra vez. Porque dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, el Señor escogió a Jeremías y lo dio por profeta. Y Jeremías dijo, Señor, Señor, dice, he aquí no sé hablar porque soy un niño. O sea, era un niño. De aquí habla de que me sedujiste, me convenciste, Señor. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte.
dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó su boca de Jeremías, dice, y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Por el cual Jeremías dice, me has seducido, Señor, me convenciste para hacer tu voluntad. Y se burlan de mí por esta causa. O sea, él sufría. Entonces, dice, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, él predicaba lo que sucede hoy en día cuando los predicadores predican que Dios va a destruir la tierra, que Dios va a destruir a los pecadores, que Dios van a ser juzgados y la gente hasta se justifica porque dice, tú no eres nadie para juzgarme, tú no eres nadie para decir, solo Dios me puede juzgar. Claro que sí, Dios te va a juzgar y Dios está mandándote a hablar por medio de un predicador, por medio de un evangelista, que te arrepientas porque el Señor va a traer castigo sobre ti por tu mala decisión. Dios juzga a toda la gente con su palabra, pero la gente decide. Dios no envía a nadie al infierno. La gente solita se va. Tu decisión te lleva a arder en las llamas del infierno. ¿Por qué? Porque tú no quieres creer, porque tú no quieres obedecer a Dios, porque tú no quieres arrepentirte, porque tú no quieres hacer su voluntad. Así de sencillo. Quieres ir a la iglesia y justificarte, quieres ir a la iglesia y decir, yo obedecí al Señor. ¿En qué obedeciste? Si solamente ibas a una iglesia a ser oidor y no hacedor. Si solamente en la iglesia tú oías y oías y jamás fuiste un hombre que dijo, yo leí la Biblia, yo oré de perdida. Hay tanta gente que se queja de los diezmos, que los diezmos no son que ya no daban, ya no hay diezmos. No quieren dar diezmos, no sé qué piensan, dicen que los diezmos son del Antiguo Testamento, o sea, no sé qué piensan que la iglesia se va a sostener sola. Hay, no entienden, solamente eso. Entonces Jeremías decía, porque hablaba muchas veces y daba voces y gritaba, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido por afrenta y escarnio cada día en mi vida. O sea, predicas y hablan mal de ti, se burlan, y eso le afectaba a Jeremías. Entonces dijo Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, o sea, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, él trataba de aguantarse, de decir, ya no voy a predicar, ya no voy a decir nada, me voy a quedar callado, voy a soportar este ardiente fuego que hay en mí de predicar la palabra del Señor y de hablar y de decir que venía destrucción, que el Señor venía a hacer muchas cosas y él no lo pudo soportar. O sea, no lo pudo contener, sino que lo expresaba. O sea, no podía, dice. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían. Quizás engañará. Decían, dice, y prevaleceremos contra él. Tomaremos de él nuestra venganza. O sea, por lo que dijo Jeremías, por lo que decía Jeremías, aún sus amigos. Sabemos nosotros que el Señor nos ha dicho que habrá traidores entre nosotros, que habrá gente que entregará al hermano a la muerte. No te creas que todos son cristianos, ¿eh? O sea, muchos van a temer a la muerte. Jesús dijo que, que, que muchos tendrían temor por su vida al venir la persecución y se echarían hacia atrás. Muchos que fueron a la iglesia, que cantaban, que oraban, que daban sus diezmos, muchos se volverán atrás. ¿Por qué? Porque
Tal vez no les han enseñado o no han oído que esto es una situación de vida o muerte. Y estamos como ovejas hacia el matadero, porque Dios quiere que tú seas fuerte y poderoso en Él y que confíes en Él, porque Él te va a resucitar. Pero muchos están dudando, tienen temor. O sea, no han creído en verdad. O sea, ¿por qué se echan atrás? ¿Por qué se echarán atrás en el futuro y traicionarán a los hermanos? El padre entregará al hijo y el hijo al hermano, y aún dentro de la iglesia cristiana, de la misma familia cristiana, eso va a ser terrible. Habrá traidores, habrá gente temerosa que temerá por su vida y la perderá. Jesús lo dijo, el que tema por su vida la perderá, perderá la salvación. ¿Por qué? Por el temor de los acontecimientos terribles que vendrán en la situación de la persecución y de las cosas que vendrán terribles. Entonces decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y Jeremías decía, mas el Señor está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, porque Jeremías decía, no, yo voy a estar firme. Aunque él se lamentaba y él decía, no, no, me voy a contener, pero no lo podía contener. Dice, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Si Jeremías tenía la convicción de que lo que Dios le había dicho iba a suceder y sería verdad, entonces él empieza a hablar al Señor y le dice, oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Encomienda la causa de tu vida al Señor, que tu caminar sea el querer y el hacer la voluntad del Señor. Y dice aquí, cantad al Señor, load al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Canta al Señor. Este es lo que dice aquí en este capítulo 20. Canta al Señor. Cantar al Señor cántico nuevo. Canta en tu corazón. Invéntale una canción de tu corazón. Canta las alabanzas al Señor. Tienes que discernir, tienes que comprender que no todas son alabanzas al Señor. Las alabanzas al Señor son las que le dan gloria, las que exaltan a Dios. Hay unos cantos que son como oraciones, hay otros cantos que son como testimonio para la gente, hay otros cantos que son como predicaciones, pero nosotros debemos de diferenciar qué es alabar al Señor. A mí no me gusta el hip hop ni el rap, y hay muchos eh, eh, cristianos que cantan así rap, pero a mí no me gusta eso porque la verdad eso es del mundo. Eso es del mundo y mucha gente no lo quiere comprender. Imagínense, a Dios le gusta el rap. Si por todos los tiempos no había eso, pero esto del rap es una distracción para que muchos cristianos se desvíen del verdadero propósito de Dios. Según ellos son cantantes, son levitas, son cosas así. Estoy diciendo otras cosas, no estoy juzgando, estoy diciendo lo que está mal dentro de la iglesia, porque hay cosas que están mal. Y nosotros los cristianos no queremos comprender, no queremos entender que Dios es muy serio, que lo que Dios nos dice es otra cosa, no es el acontecimiento que va a venir en el futuro. Y acá todos están cantando otras cosas. Aquí Jeremías está lamentando y dicen, canten al Señor, porque Él libra el alma del pobre de mano de los malignos.
Y tú vas a andar cantando rap. Ay, me libraron los malignos, me libraron los malignos. Y un montón de cosas que dice, que se pueden inventar con los ritmos. Pero en realidad, ¿crees que salga del corazón? Si aquí nosotros vemos que muchos son imitadores, que siempre se van sobre las modernidades, lo que acontece, lo que prevalece, lo que acontece en el vivir. Este, ese es, ese es solo un churro. Y Jeremías empieza a decir, aquí ya, este, son cosas que tú debes de ver. El Señor llamó a Jeremías, pero Jeremías empezó a decir, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. Ese día no sea bendito. Y estaba igual que Job. Maldito el hombre que dio las noticias a mi padre diciendo, un hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse a su papá mucho. O sea, acuérdense que Hilcías era el papá de Jeremías. Dice, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló el Señor, o sea, el doctor, o sea, el que fue ahí a que se aliviara la esposa, dice, y no se arrepintió, dice, y sea tal hombre como las ciudades que asoló el Señor y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido por sepulcro y su vientre embarazado y su vientre embarazado para siempre? O sea, pienso que estaba turbado Jeremías. Dice, ¿para qué salí del vientre de mi madre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrentas? Porque siempre Jeremías era afrentado, siempre predicaba, él obedeció al Señor y siempre le fue y lo trataban con escarnio, se burlaban de él y Jeremías lloraba, y se lamentó Jeremías, dice, ¿por qué mejor no me morí? ¿Por qué nací yo? A él le tocó, Dios escoge, a Jeremías le tocó ser el hombre que diera todas las noticias que están aquí en el libro de Jeremías, se van a cumplir y son las noticias del futuro de la humanidad, del futuro de Israel, de lo que va a acontecer en el futuro. Y todo va a ser así, amigos. Así es de que Jeremías hacía lo correcto delante del Señor. A veces parece que nos quejamos, pero no nos quejamos. Es solamente que para muchos es es un fastidio, es un cansancio que los enemigos asedien a los hombres de Dios y frustren, que frustren el trabajo, la obra del Señor en nosotros, que hace que muchos ya no prediquen, que no tengan esa fuerza para seguir adelante, pero el Señor, como le dijo a Jeremías, el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Esta es la palabra que debes de pensar. Los que hablan de ti tropezarán, no serán firmes sus pasos, porque ellos están en contra del Señor. Hay muchas personas que están en contra de los que predican el Evangelio. Cuando vas a una plaza a predicar, muchos hombres empiezan a decir que te calles. Te subes al camión a predicar y hay señores que empiezan, es que este es cristiano, tiene otra religión, es de una secta, nosotros adoramos a los ídolos, a los baales, a las vírgenes, nuestra religión y que no sé qué tanto, así te dicen. Y a veces uno no se amedrenta uno, sino uno piensa, por lo que dice Jeremías, dice que murmuran y ellos denuncian.
los denuncian. Estás predicando y empiezan a decir, este hombre, te empiezan a denunciar. Entonces toda la gente te mira a ver si claudicas, a ver si te echas para atrás y dices, no, ya no, lo siento, ya no voy a predicar. ¿Por qué? Pues ya no puedes predicar porque la gente empieza a gritar como loca. Empiezas a hablar, el Señor dice, cállese, cállese, y empiezan a gritarte. Entonces dicen que claudiquemos. O quizás ellos piensan que estamos engañados. Y piensan ellos que están prevaleciendo contra nosotros, que ellos tienen la verdad, que ellos son mejores. Cuando ellos ignoran la verdad de la palabra del Señor, ignoran sus justos juicios, ignoran los caminos del Señor, ignoran que ellos están provocando a ira al Señor, adorando a sus ídolos, adorando a todas las imágenes. Entonces, la gente te trata mal cuando tú predicas en la calle. Y ellos se quieren vengar. Pero nosotros sabemos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, no te atemorices. Tú háblales. Dice, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Al final ellos tropezarán, caerán en sus propias mentiras, caerán en sus propias creencias, una fe falsa. ¿Cómo es posible que digan que tienen fe si no conocen al Señor? Ellos están en una perpetua confusión que jamás se les va a olvidar, jamás será olvidada. Aquí dice Jeremías, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Por qué? Porque miren, en el infierno, cuando la gente vaya al infierno, allá en el infierno, la gente va a estar arrepentida. Y tendrán una perpetua confusión que nunca olvidarán, porque cuando uno muere, va a la realidad, cuando muere la persona, o va con el Señor o va al infierno. Y si la persona va al infierno, perpetuamente estará allá, porque el alma que Dios creó es eterna, amigos. Una eterna confusión que jamás será olvidada, jamás la olvidarán. Se confundieron. El Señor prueba a los justos y Él ve los pensamientos y el corazón. Ve lo que en nuestro corazón hay. Y como Jeremías les decía, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, que no sea bendito ese día. Pero vamos a leer Job 3 para que vean lo que dice Job. En el libro de Job, está después de Nehemías, Job 3. Me dice, Job maldice el día en que nació, o sea, de cuenta está igual que Jeremías. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas del alba. Esperé la luz y no venga. Espere la luz y no venga.
ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz de mi madre o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, y con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de turbar, y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, el siervo y el libre de su señor, porque se da a luz al trabajo, porque se da a luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes de mi pan viene mi suspiro, mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espanta me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Y qué es lo que había pasado? A Jeremías también le vino turbación. ¿Por qué? Porque estaba afligido y se lamentaba Jeremías. Jeremías, no, esto es maravilloso lo que leemos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Todo lo que está en el capítulo 20 de Jeremías, en Lamento de Jeremías, es exactamente lo mismo que dice Job. Quizás lo conocía Jeremías ese pasaje, pero en la forma de actuar a muchos hombres acontece lo mismo. Mejor hubiera, dice un versículo, que mejor hubiera sido mejor no haber nacido. Fíjense lo que dice, no recuerdo dónde está, pero está en una de las cartas, creo. Dice, mejor les había acontecido mejor no haber nacido. ¿Por qué? Porque si tú no naces, pues no te vas a enterar de nada, no vas a conocer nada, no vas a saber de Dios, ¿no? Mejor te hubiera sido no haber nacido, porque ahora que conoces del Evangelio, sabes de la Biblia, sabes que la condenación o la salvación está ahí. Y mucha gente de veras mejor no le hubiera acontecido el nacer, porque si no cree, si no se arrepiente, si no obedece al Señor, eternamente será su confusión perpetua y su sufrimiento será eterno. Mucha gente me dice, ay, es que tú hablas mucho acerca del sufrimiento eterno, del infierno, hablas mucho acerca de lo que dice Dios, que mucha destrucción, parece que tú predicas que Dios no es amor, de que no estás viendo el amor. ¿Por qué Dios va a hacer todas las cosas? Todas las cosas lo va a hacer Dios por amor. Aquí hasta el mismo Jeremías lo dice. Porque Jeremías, fíjense, porque cuántas veces habló Jeremías decía Jeremías, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, viene por todo, viene mal del norte, viene persecución, van a ser llevados cautivos, Dios va a destruir Jerusalén. Oye, entonces la gente quiere oír siempre, Aira, Dios te ama, tal y como tú eres, ¿eh? No importa que tú seas, o sea, no te arrepientas. Tú sigues siendo un pecador, sigues mintiendo, sigues robando, transeando. Al final, Dios es bueno.
La gente piensa que Dios es como los presidentes corruptos, que son mangoneados por todo el gabinete. O sea, porque los presidentes no se mandan solos, porque hay 3 gobiernos, eh, el ejecutivo, el legislativo y todos, la asamblea cuando hacen, aprueban, y el presidente pues tiene que decir, pues ya lo aprobaron, pues yo soy el títere. Eso es lo que es un presidente. Entonces, no es así con Dios. Acuérdense que les he dicho que Dios no es político. Se dice que los corruptos, no entrarán al reino de los cielos. Hablan de transparencias, o sea, así todos dicen cosas. Y todos, dice Jeremías, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Fíjate lo que dice Jeremías. La palabra del Señor ha sido para afrenta. Toda la gente está en mi contra. Toda la gente, cuando sales y te pones a pensar como predicador en la calle, cuando hablas, a veces te sientes triste porque la gente se burla, la gente habla cosas como, ¿de qué religión eres? Y te pones a pensar acá en tu corazón, no, es en vano hablarle ya, ya me afrentó, ya, como dicen, ya choqué con una pared, no lo vas a hacer entender. Cuando una gente está en contra de la palabra del Señor, está en contra de ti, ya, a veces parece en vano. Por eso a veces yo les he dicho, sí, hay que predicarles de Jesús. Y si no entienden, pues hay que hablarles de lo que el Señor va a hacer. Viene destrucción a la tierra. Viene juicio del Señor. Y ahorita todavía no son los juicios, hermanos. O sea, ahorita mucha gente andan poniendo videos ahí en YouTube que el juicio de Dios está... No, no, todavía los... No, amigos, miren, la copa del Señor está en su mano. Y está en una mistura, así que dice que una mistura es con una copa de vino añejado que lo hueles y dices, este es un buen vino y es la copa de la ira del Señor, ahí está, y va a ser derramada sobre la tierra. Y va a ser derramada sobre el trono de Satanás y va a ser derramada sobre toda la humanidad de este último, no sé, de esta última generación. Le decía a mi esposa eh, que los que mueren en Cristo pues están más seguros que los que van a vivir en el momento de la persecución, porque en la persecución va a haber muchos traidores, va a haber mucha gente que se va a aterrorizar a la persecución, cuando los decapiten o los maten a... Dice que espada, pero espada quizás porque se va a usar la espada y van a decapitar a todos los que sigan a Jesús, y otros van a ser mm, asesinados cruelmente con las armas de guerra que hoy hay, así con la AK o con, no sé, con las metralladoras que tienen, y van a ser balaceados. O sea, va a ser para muchos va a ser espantoso. Los que los que tengan, todavía hasta les van a dar una oportunidad, les van a decir, los que tengan temor, vénganse de este lado, los que tengan temor. Y mucha gente va a hacer como cuando Dios dice, vengan a la derecha, los benditos de mi Padre, y a la izquierda los que los que no hicieron la voluntad de Dios, los malditos. Entonces la gente va a tener temor por su vida y se va a hacer a un lado y va a ver cómo van a matar a los cristianos, y ellos van a tener que renunciar a, a seguir a Cristo por el temor a morir. El que pierda su vida la perderá, dijo el Señor, por el temor. De todos modos nos vamos a morir, o sea, ¿cuánta gente ha muerto en vano? Ahora que son las fiestas de independencia, estaban hablando mucho de Miguel Hidalgo, y hablan de Miguel Hidalgo, que, que cuando yo era niño decía, mira, Miguel Hidalgo rompió las cadenas de la esclavitud.
tal vez. Pero yo decía, en realidad, ¿cómo rompería las cadenas? Si las cadenas están bien, no se pueden romper unas cadenas, y más si son así grandotas. Entonces decía, pero es simbólico, las cadenas de esclavitud que el gobierno tenía sobre las personas. Entonces fue la independencia y dije, pues fue una independencia, pero Miguel Hidalgo sería salvo. Miguel Hidalgo obedecería a Jesús. Él era un caudillo. Entonces decía yo, pues no lo sé. Pero si murió sin Cristo, murió en vano. Pero Dios tiene muchos proyectos en la humanidad. Dios usa hombres para salvar a los hombres. Dios usa al impío para salvar al justo. O sea, no podemos entender muchas cosas con precisión, pero Dios usa. Me decía un hermano un día, me dice, mira, Mata, a veces Dios pone para salvar a un justo, tiene que morir un injusto. Y yo no le entendía, y pues a veces me intriga, pero, pero es verdad. El impío entra en lugar del justo cuando la ira de Dios es descargada. Todos, todo tiene que haber todo está en un plan divino. Dios, Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios es soberano, y soberano quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Pero aún así, Dios respeta Dios respeta mucho el libre albedrío, la voluntad de la persona. Dios no va a forzar a nadie a creer, es por voluntad propia. Por eso tenemos que estar firmes en la fe, firmes en lo que hemos creído. La fe es creer en las palabras de Jesús, esa es la fe verdadera. La fe en Cristo Jesús, en lo que está escrito en la Biblia, lo que dice la Biblia. No es la fe nada más creer como muchas personas creen. Al final su fe es en vano. La fe de muchos es como la fe de los demonios. O sea, tienen fe, pero a diferencia de los demonios tiemblan. Y la gente dice que tiene fe y no tiembla, no tiene miedo por lo que Dios está haciendo, nada más se asustan. Vean todo lo que está aconteciendo en el mundo de los desastres naturales, y la gente no tiene temor de Dios. Como dice el dicho, dice, ven que viene la inundación y no se arrodillan ante Dios y le dicen, Señor, ayúdanos. Piden ayuda a las autoridades y dicen ellos, todo lo perdimos. No, no lo perdieron todo, porque están vivos. Cuando se pierde todo, hasta la vida pierdes. Las cosas materiales no tienen importancia. Aunque tú las conserves así de recuerdos, todo se pudre, todo se apolilla. Veo yo aquí vivo a un lado de un río y veo cómo la gente no tiene ni 2 años con su mueble. Ya quieren estrenar mueble, sacan su mueble viejo y lo tiran ahí a la calle. A escondidas lo tiran porque no son capaces ni de pagar al basurero para que se la lleve. Y así la gente está, las cosas se pudren. Las cosas a veces uno las desecha, aunque estén buenas. Así es de que, hermanitos, Dios los bendiga. Esta prédica es la 20 de Jeremías, la profecía contra Pasur y el lamento de Jeremías. En el capítulo pasado me equivoqué, le puse 18, pero es el 19, la señal de la vasija rota. Y gracias, hermanos, a veces nos equivocamos en pequeñas cosas y hay muchos que son vivos. Miren, por ejemplo, yo no soy estudiado, yo nomás llegué hasta el segundo y cursé un pedacito de tercero de secundaria, y mi forma de hablar a veces, como dicen un amigo, cuando digo, se dice aiga o haya, y él me corrige siempre, dice, no se dice aiga, se dice haya. Dije, bueno,
Pero yo oigo hablar a muchos y dice, no, pues haiga, y, y yo dije, pues sí, la gente lo dice, es una forma de hablar, y hay muchos que son estudiados, y nada más por la forma de hablar, de expresarnos, ellos dicen que nos creemos que sabemos algo. No lo sabemos todo, amigo. Yo no sé nada de la Biblia así. Su conocimiento amplio es ancho, profundo. No lo puedo entender. No lo voy a entender por todo hasta que venga Cristo y llegue a la estatura de Cristo, y entonces los entendidos entenderán todas las cosas. Entonces podremos ver cómo fuimos hechos y cómo entenderemos todas las cosas que están escritas. Hay muchas cosas que no entendemos, y lo poquito que entendamos debemos de ponerlo por obra y de meditarlo y de rendirnos al Señor, siempre agradeciéndole por todo lo que ha hecho por nosotros. Él es bueno. Va a venir un día, el día de nuestra muerte, y sin duda nada nos llevaremos de este mundo. Pero lo único que nos vamos a llevar es el haber conocido a Dios. Haber conocido que Él dejó su palabra para que nosotros lo conociéramos. Su palabra es espíritu y es vida. Y Dios quiere que su espíritu more en tu corazón. Y la palabra debe de morar en nuestro corazón. Ama la palabra, deleítate en ella, gózate con los hermanos, alégrate. Tú puedes discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a su pueblo que lleva su nombre. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Jerusalén con la paz verdadera cuando Jesús regrese. Dios bendiga a México, a todas las naciones, a todos los hermanos cristianos en todo el mundo. Dios los bendiga y que Dios los encuentre haciendo lo correcto, porque hay muchos que están peleando. Que si los unicitarios, que si los trinitarios, o sea, usted cuando vea todos esos videos no participe, porque usted estará participando de los pecados de otros. Déjenlos, y los que sean inteligentes, apártense. Dejen que hablen lo que quieran. Hablan de doctrinas de hombres que están peleando ahí. Cuando vengan el arrebatamiento se van a quedar, y por fin van a entender que Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El Padre está sentado en su trono y su Hijo está a la derecha, y Él envió su Espíritu Santo para que esté en nosotros. Y si no lo quieren entender, oye, es que yo no hablo de Trinidad, yo estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y son uno. Dios es uno, en unidad, unidos en el amor, como dijo Jesús. O sea, esas cosas no las entienden. Unidos en la verdad, unidos en Cristo, así como el Padre está en mí, yo en Él, así vosotros, unidos en mí, porque sin mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Separados de mí nada podemos, dice Jesús, separados de mí nada pueden hacer. Dice que separados de Cristo no podemos hacer nada ni entender nada. ¿Quién es la sabiduría? La sabiduría es Dios. ¿Quién es la sabiduría que alzó su voz en las calles? Que daba gritos y voces en las calles de Jerusalén. La sabiduría. Dios con nosotros vino a su pueblo. Ahí estaba Jesús entre ellos. Estaré entre ustedes. O sea, del cielo a la tierra. Y lo mataron. Y de la tierra volvió al cielo. Y envió su consolador. O sea, ¿qué? No entienden. Dios es uno. No lo entienden. Hasta el otro día vi una película de Dragon Ball. Ay, que eso es el demonio. Es cosa del mundo. Son cosas del mundo.
pero a veces tienes tiempo de ver algo y tienes que aprender a discernir. Y entonces ellos hacen una fusión, Dragon Ball con Vegeta hacen una fusión y que se convierte en un Saiyajin. No estoy comparando a Dios con eso, pero estoy diciendo para aquellos que no entienden. Si en las caricaturas te muestran que se hacen uno, imagínense Dios, que es el Dios todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas imposibles. Dios y Jesús unidos en uno, por favor. O sea, es un ejemplo muy tonto, grotesco, tal vez hereje, como lo quieran llamar, pero si no entienden en la unidad del Espíritu, pues no sé, solo Dios que les dé entendimiento. Yo les dije esto, ya por eso mucha gente puede decir, ay, era un falso profeta, está hablando de caricaturas, por favor, no somos capaces de entender la Biblia. Y hay veces que tenemos que poner ejemplos de hoy y ni así lo entienden. Como dice la canción de un hermano que dice que quizás un nuevo mensaje, una nueva parábola, no, eso no está, porque con otras cosas, si no entienden con lo que está escrito, poniendo ahora sabiduría humana sobre la Biblia, no, menos van a entender. Pero yo esto les dije nada más porque veo que está mucho el pleito de que no entienden y pues van a ser castigados. Muchos van a perder dones, galardones en el tribunal de Cristo. Y quizás no se vayan en el arrebatamiento y se queden aquí en la tierra y cuando se queden, ese día entenderán. Porque Dios envía un poder engañoso sobre todos, para que al final sean juzgados, o sea, sean condenados todos los que no creyeron al Evangelio. O sea, hay una situación muy difícil que, que a veces cuando lees la Biblia debes de tener temor sobre el terror que va a venir. O sea, temor a Dios porque Dios es bueno. Pero el terror, hermanos, el terror de que, por ejemplo, comprender las palabras de Dios, porque miren, dice, y con todo engaño, fíjense, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, los que se pierden son los que no aceptan a Jesús, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ellos no quisieron recibir el amor de la verdad, o sea, el evangelio de la gracia de Jesús. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, crean a la mentira. O sea, están estudiando la Biblia y de la Biblia hablan de Dios, pero ahí les meten mentira y son engañados. Es un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Cuántas sectas conoce usted que hablan mentira? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, no creyeron a la verdad. O sea, la injusticia. Si están peleando los unicitarios con los trinitarios, y están participando ahí de sus dichos, están haciendo injusticia, hermanos. La verdad, nos la sabiduría de Dios viene de Dios. Yo no soy tan sabio para explicar muy bien estas cosas, pero hay algo que me hace ver que están mal, hermanos. Póngase a cuentas con Dios, perdone a su hermano, pónganse en paz. Y aquí en el Facebook donde yo trabajo, ahí los tengo. Yo los dije, ¿cómo se eliminan estos hermanitos? Porque son tropiezo para muchos. Y no pude quitarlo. Y dije, bueno, lo voy a dejar, pero por eso hago los videos, para que si alguno lo ve, entienda y se aparte de esas situaciones de pleito. Que si tú crees, que si no crees, ¿de qué religión eres? No te dicen nosotros cuando les predicas, ¿de qué religión eres? No, yo tengo una relación con Jesús
Jesús es mi Señor, mi Salvador. Él murió en la cruz. Él es el enviado de Dios. Él es la imagen misma de Dios. O sea, hay cosas que no entienden. Hay tantas cosas. El Padre está en mí, yo en el Padre. No le entienden. ¿Cómo es estar en eso? Estoy de acuerdo. Mi esposa está en mí y yo en ella. Somos uno. ¿Cómo les enseñaré más? Pues no sé. Que Dios les hable. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Los saludo desde acá, desde Tonalá, Jalisco. Yo soy Héctor García y este es el futuro de la humanidad. Una forma de compartir el Evangelio. Dios te ama. Por tanto, considera ese gran amor que Dios derramó y ocupémonos en nuestra salvación. Dios les bendiga. Andere. Fernando, Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Dios te bendiga. Le pido a Dios por tu vida, por tu familia, que crezcan, que conozcan, que Dios les dé discernimiento, entendimiento en todo. Esta es mi oración para ti. Y muchas gracias. Amémonos de corazón, dice el Señor en su palabra. Ama a tu prójimo, ama a tus hermanos, bendice al pueblo con la palabra del Señor siempre. Dios te bendiga, nos vemos en otro compartir mañana, si Dios quiere, el capítulo 21 de Jeremías. Este es el 20 y Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanitos.